Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con la lección bíblica en esta mañana. Vamos a entrar a un tema que es muy importante que lleguemos a dominar con respecto a las Sagradas Escrituras. En las clases anteriores estuvimos viendo algunos argumentos para la defensa de la fe cristiana que no están basados en las Escrituras, sino en la razón. Si estamos hablando con personas que no creen en las Sagradas Escrituras, que niegan la existencia de Dios, o este tipo de personas, podemos, a través de esos argumentos que estuvimos viendo, llegar a mostrarles lo ridículo de esas posiciones, que no son lógicas. Sin embargo, la defensa real de la fe cristiana se debe basar en nuestro apego a las Sagradas Escrituras. Precisamente son las Sagradas Escrituras lo que es desechado por los incrédulos. Para el incrédulo, la Biblia no es la palabra de Dios, pero no solo para el incrédulo, sino para muchos que se dicen creyentes, la Biblia no es la autoridad final. Entonces, en esta serie que empezamos hoy y que confío en Dios que sea bastante informativa para nosotros, vamos a defender estos puntos. Vamos a empezar leyendo la segunda epístola de Pablo a Timoteo, un versículo bastante conocido que debemos saber de memoria, ojalá. Es segunda a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16, el apóstol Pablo le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo primero que debemos notar es que Pablo enfatiza que es toda la Escritura. Todo lo que está reconocido como Sagrada Escritura es inspirado por Dios. Este verbo inspirar tiene la idea de aliento. Entonces, lo que nosotros afirmamos es que las Sagradas Escrituras, la Biblia, salen del aliento de Dios. Dios inspira. Dios dirige a hombres para que escriban conforme a su voluntad. Y si creemos esto y lo llevamos a sus últimas consecuencias, entonces no es lógico pensar que ciertas partes sí son inspiradas, que otras partes no son inspiradas, y después vamos a ver por qué no sería un fundamento firme pensar de esta manera. Entonces afirmamos que esto Pablo está diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios. En el momento en que Pablo está escribiendo, él se está refiriendo a las Escrituras que hasta ese momento se tenían como Escritura sagrada. Por lo tanto, está incluyendo el Antiguo Testamento y lo que se hubiese escrito por los apóstoles. Esto es importante saberlo porque nosotros vivimos en una, por decirlo así, cultura cristiana equivocada. Si ustedes le preguntan al promedio del cristiano evangélico con respecto a las Escrituras, casi siempre que lleguen a ciertas áreas en las que se pide algo de la persona que debe hacer, él ve, ¿y eso es para nosotros o es del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque el concepto que ha prevalecido es que Dios era de cierta manera antes, de pronto cuando vino Cristo, Dios cambió de parecer y ahora tenemos otra clase de Dios. Pero nosotros, por el estudio de la palabra de Dios, podremos llegar al entendimiento de que Dios es uno y Él no ha cambiado. Lo que ha sido progresiva es su revelación. Y lo que hizo fue completar la revelación que se inició con los padres y los profetas. Entonces vamos a tener tres características de las Sagradas Escrituras que vamos a aprender a estudiar qué son y cómo defenderlas. Y una son: la Escritura es autoritativa, es infalible y es inerrante.
Aunque a algunos de nosotros nos parezca asombroso, estas características de las Sagradas Escrituras fueron puestas en duda por teólogos desde el siglo XIX, y de allí mismo, de seminarios bíblicos, salió la tendencia de dudar de las Escrituras. Ellos ya no, imagínense hermanos, estudiaban la Biblia, eran teólogos, pero no aceptaban que todo lo que la Biblia dijera fuera autoridad final, no aceptaban que la Biblia fuera infalible y no aceptaban que fuera libre de errores. Y eso llevó, o más bien ha llevado a lo que después, siglo y medio después, tenemos hoy en día. Personas que cuando estamos hablando de cierta doctrina específica, de cierta parte de las Escrituras que no cuadra con la manera de ellos entender la fe cristiana o no les agrada, entonces ponen peros a si eso verdaderamente fue así o fue un error y alguien lo agregó. Cosas de ese estilo, o si Pablo solo estaba dirigiéndose a tal persona en específico y eso no tiene que ver con nosotros. Esos son el tipo de objeciones. Entonces, para esto vamos a empezar a estudiar algo muy hermoso que es la preservación de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que Dios, podemos nosotros verificar con los manuscritos existentes y con los hechos históricos que vamos a estudiar, que Dios de una forma providencial ha preservado el mensaje que Él quiere que nosotros los hombres sepamos? Porque recordemos cuál es el fin de las Sagradas Escrituras según nuestra confesión, es que nosotros a través de las Escrituras y solo por medio de ellas entendemos quién es Dios, cómo es Él, cómo conocerle y qué pide Dios de nosotros. Eso es lo que estudiamos. Luego vamos a ver que las Escrituras son un libro único. Realmente son una serie de libros, pero nosotros lo tratamos como un libro porque hay unidad en los 66 libros de las Escrituras. Esa es una de las características de la Biblia. Hay una unidad en el mensaje. Si la Biblia de verdad, como algunos piensan, tiene contradicciones, no es fundamento firme para nuestra fe. Por eso nosotros, si hemos de aceptar la Biblia como dice nuestra confesión, la única regla de fe y de práctica, tenemos que creer de primero y afirmarnos en que no hay contradicciones en las Sagradas Escrituras. Si acaso nuestro estudio de la Biblia nos lleva a aparentes contradicciones, tenemos que devolvernos en lo que estamos suponiendo y vemos que partimos de una proposición falsa. Eso es lo que tenemos. Con respecto a las Escrituras, un poco para ponernos, emocionarnos al respecto. No hay un libro, hermanos, en toda la historia de la humanidad que se haya publicado tantas veces como la Biblia. Este es el libro más publicado, el libro más leído en todo el mundo y más estudiado. Ahora bien, esto tiene dos cosas. Gracias al Señor porque Él ha dado un testimonio de sí mismo. Este es el libro que ha sido traducido a más idiomas que ningún otro libro en la historia. Y sin embargo, estas mismas características son las que dejan a los hombres sin excusa, porque hay Biblias en infinidad, en todas partes se puede conseguir la Biblia. Algo hermoso con respecto a la preservación de la Biblia es que la Biblia fue atacada desde sus inicios. En el siglo IV, por ahí del 310, algo así, existió un emperador romano que se empeñó en erradicar la religión cristiana. Y se quemaban a los cristianos y a las Sagradas Escrituras. Lo interesante del poder de Dios y de su forma de actuar es que en el 325
Unos pocos años después, un mismo emperador romano, Constantino, fue el que encargó que se hicieran copias de la Biblia. Entonces, Dios ha usado medios. No estoy diciendo que Constantino, si fue creyente o no, eso algunos lo ponen en duda. No nos debe preocupar. Es la soberanía de Dios que usa a las personas que están en el poder para conseguir sus propósitos. Pero no solo desde la antigüedad trataron de erradicar las Sagradas Escrituras. En el siglo que se llamó de la Ilustración, un francés llamado Voltaire, no sé cuántos estudiaron esto en el colegio, pero en esa época en el que el hombre comienza a creer en sí mismo más y en las capacidades del hombre y en la ventaja del ser intelectual y de estudiar las cosas por sí mismos, etc. Este filósofo francés dijo: en 100 años la religión cristiana y la Biblia serán historia. A él le pareció, a Voltaire, que lo que estaban ellos descubriendo, el humanismo, es decir, confiar en nuestras capacidades, en que nosotros somos los quienes damos destino a nuestras vidas y podemos manejar nuestras vidas y nuestras familias y nuestra sociedad sin necesidad de ese libro que tiene, que se supone que tiene las leyes de Dios. Él dijo: en 100 años no habrá historia de Biblia ni de cristianismo. Pero hermanos, díganme si no hay la mano de Dios sobre todas las cosas, que una vez que ese hombre murió y 100 años después y siglos después, la casa del mismo Voltaire se convirtió en una publicadora de Biblias, en una imprenta donde se imprimían Biblias. O sea, es Dios soberano riéndose de la soberbia de los hombres. Porque Él dijo: este libro no va, en 100 años ya nadie va a creer en esto y va a ser erradicado de la tierra. Y su misma casa es después una sociedad bíblica, por decirlo así. Bueno, vamos a ir a un versículo que nos debe afirmar en lo que nosotros creemos de las Sagradas Escrituras, y es el Salmo 119:60. Otro para aprenderlo de memoria. 119:160, perdón. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Este versículo nos sirve para reconocer que es la suma de la palabra del Señor, o sea, la totalidad de la revelación que tenemos escrita es verdad. Y de veras así tiene que ser, porque algunas personas, incluso llamados cristianos, están dispuestos en aceptar ciertas enseñanzas de la Biblia, pero otras no. Si así fuera, supongamos que aceptamos esa forma de pensar de que sí, la Biblia contiene muchas cosas que son lo que Dios dijo, pero otras no, otras fueron cosas que los hombres escribieron allí. De hecho, conocemos el refrán popular de que el papel aguanta lo que le pongan y etcétera, que el incrédulo dice: ¿por qué voy a pensar que lo que ahí es verdad? Sin embargo, parte de lo que ahí está sí lo acepto. Yo hablaba con un compañero ateo y él decía: no, yo sí acepto que las enseñanzas de Jesús son buenas y él es un buen hombre, pero yo no acepto que él sea hijo de Dios. O sea, él no aceptaba la eternidad de Cristo. Él quería pensar que era un buen hombre, etc. Entonces, ¿en quién reside la capacidad o la autoridad de decir cuál parte de las Escrituras sí es palabra de Dios y cuál otra parte no es palabra de Dios? Quedaría entonces a merced de nuestra razón. Yo soy el que determino. Entonces, realmente lo que estoy haciendo es fabricándome una religión a mi gusto y a mi conveniencia. Voy leyendo en las Escrituras y me encanta cuando Cristo dice
que venid a mí todos los que estáis trabajados. Eso me encanta, que Él llama a los que están sufriendo a que vengan a Él, etc. Pero cuando Cristo dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, no, eso seguro es una exageración de Jesús, yo esa parte ya no. Entonces yo discrimino cuál parte sí, cuál parte no, y hago la religión basada a mi conveniencia. Hay partes en las cuales la Biblia nos habla de Cristo como un hombre llorando, teniendo sueño, durmiéndose, etcétera, y digo, sí, eso me afirma que era un hombre verdaderamente. Pero hay otras partes en cuyas características se me describen que Él está comportándose como Dios, porque tiene autoridad sobre los elementos, y le dice al mar que se calme y el mar se calma. Y otras partes en las que Él dice, todo lo conoce, lo que hay en los corazones de los que estaban oyéndolo, Él lo sabía. Y esas cosas no son de hombre, son características de Dios omnisciente. Y después les dice a los discípulos, estoy entrando en un tema que después vamos a ver, pero son solo ejemplos, que vendrá un momento en el que ellos van a sufrir persecuciones, pero que no se preocupen, yo les voy a dar palabras que digan. ¿Cómo Cristo puede hacer semejante afirmación? ¿Cómo Cristo, que ya no está en la tierra, les va a dar? Porque Él es omnipresente y su Espíritu Santo está. Entonces, ese otro tipo de cosas no cuadraría con la persona que sí acepta una parte de la Escritura, pero la otra no. Bien. La consecuencia entonces de una aceptación parcial de las Escrituras es que quedamos sin un fundamento firme. Mejor buscar otra religión para practicar. ¿Qué sabemos de la Biblia? La Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años. 1400 dicen algunos, 1600 otros, no es exacto, pero digamos en un periodo bastante amplio de 1500 años. 60 generaciones transcurrieron, más de 40 autores. Y esto es una característica interesantísima, porque de toda clase de hombres utilizó Dios para traernos su mensaje. Y podríamos pensar, pero personas de tan diferente procedencia, en las cuales había reyes, pastores de ovejas, campesinos, un boyero por allá, filósofos, como Salomón que filosofaba, pescadores, los apóstoles, poetas, el mismo David fue un poeta, y toda esa clase diversa de personas en diferentes épocas de la historia fueron utilizadas por Dios para escribir su revelación a los hombres. Y recordemos por favor este verbo inspirado. Significa que viene del aliento de Dios. La idea que se nos está queriendo decir es que Dios sopló, susurró. Y esto lo que dice es que Dios guió a los que iban a escribir. Nuestra creencia es que Dios les guió y Dios mismo fue el que se encargó de impedir que estos hombres, que en su vida natural se equivocan, porque eran hombres, se equivocaban, erraban, pecaban, pero Dios se encargó de que en la escritura de sus palabras ellos no cometieron errores. Es importante saber que las escrituras se escribieron originalmente en 3 idiomas. Estos muchos de los datos que estoy dando probablemente los sabemos o los hemos estudiado en algunas otras escuelas dominicales, pero tengo que mencionarlos todos por si acaso alguien no los tiene. Las escrituras fueron escritas, el Antiguo Testamento en hebreo y una parte en arameo, y luego el Nuevo Testamento en griego, en una clase de griego que se llamaba koiné. Es importante decir que era en griego koiné porque no era el griego clásico, sino el griego en el que hablaba toda la población, el grueso de la población. Esto nos dice la importancia que tenía para Dios de que su mensaje llegue a todas las gentes. Luego veremos que en la Edad Media el catolicismo romano prohibió esto y las escrituras se preservaban solamente en latín, pero nadie más hablaba latín, lo cual era contrario al propósito de Dios.
Bueno, aquí está el dato que les había dado, me había adelantado. Fue el emperador Diocleciano que en el 313 intentó de todas formas posibles eliminar el cristianismo y cualquier rastro de las Sagradas Escrituras, y Constantino después más bien encargó copias para preservación de la Biblia y pagándole al Estado. Eso es precioso porque no importa, el Imperio Romano podía ser lo más corrupto que se quisiera, pero de ahí tomó Dios recursos para preservar su escritura. Ya vimos lo de Voltaire y lo de su circulación. Es el libro más difundido en todo el mundo. El libro también más criticado. ¿Por qué será? Porque nosotros tenemos un enemigo. Y ese enemigo es enemigo de Dios. Y entonces es enemigo de su palabra también. Este es un libro lleno de profecías. Y la profecía le da una autoridad a las Sagradas Escrituras suprema, porque todo lo que Jesucristo hizo, todo lo que Él cumplió, cada detalle desde su concepción hasta su muerte y su resurrección había sido profetizado, y eso le da la autoridad de que Dios fue el que así dijo: esto ocurrirá de esta manera. Ahora bien, hay una característica que debemos tenerla presente cuando alguien dude de las Escrituras. En los escritos de otras religiones, o en escritos a los que yo les quiero dar cierta autoridad o promoverlos, son escritos, por decirlo así, muy limpios. Se dice todo lo bonito, se dice todo lo bueno. Pero la palabra de Dios es tal que no omite los errores de los mismos escritores del libro. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés mismo tiene que escribir cosas de sus antepasados que son vergonzosas? Él es descendiente de Leví, y de Leví se hablan cosas malas. Pero una persona que hubiera escrito este libro carnalmente dice: eso no lo pongamos porque voy a hablar mal de abuelito, ¿verdad? Pero la fidelidad, David, el rey del cual se escribió que no había otro que tuviera un corazón como él, y sin embargo un escritor humano dice: bueno, si eso es cierto, quitemos todo eso de la torpeza que cometió, su gran error con Betsabé, eso no lo contemos porque me complica la historia si lo que quiero es exaltar a David. Pero no, la Biblia es tan justa y tan clara que dice las cosas como son, quien sea las haya cometido, aunque sea el rey, o aunque sea un profeta, o aunque sea quien sea. Abraham, el padre de la fe, ¿acaso la Biblia omite sus mentiras cuando él mintió? Ahora bien, aquella persona que lea la Biblia pensando que la mentira de Abraham excusa a alguien de mentir, no entiende cómo se estudia las Escrituras. Lo que nosotros tenemos en la Biblia es un relato verídico de los hechos. Como ocurrieron, así fueron registrados. Lo malo que hicieron los hombres y lo bueno que hicieron, y las características de Dios y cómo conocerle, eso es lo principal que nosotros debemos hallar en la Biblia. Los materiales en los cuales fueron escritas las Sagradas Escrituras, vamos a irnos a muchos miles de años atrás. La forma en que se escribían es en este material que se llamó papiro. Eso, digamos, que es las primeras formas de papel hechos de una planta que es como un junco, que crece en lagos o en lagunas. Ellos lo machacaban, etcétera. No sé bien el proceso, pero sí he visto gente que va a Egipto y traen papiros hechos. Ahí escribían, y eran rollos. Entonces ellos iban escribiendo de continuo. Era una manera bastante incómoda. Imagínense un rollo, según estuve, hasta de 48 metros. Vamos leyendo por aquí y pongo un ayudante que sigue. Yo voy caminando hasta a terminar el rollo, hasta 48 metros. Entonces,
Luego pensaron que mejor hacerlo en forma de libros, a eso se llamó códices, o sea, escribir de los dos lados del papel. Los pergaminos se llaman, hoy le decimos papel pergamino a uno que ni se parece a lo que era un pergamino. Un pergamino era de cueros de ovejas y de cabras, tratados, limpiados, etcétera, que se pudiese escribir ahí. Otro material es lo que se llamó vitelas, o sea, cuero de carnero, ostraca. Resulta que eso era una forma de cerámica en la cual ellos hacían sus escrituras cinceladas en tablas de piedra, sabemos, y en tablillas de cera. Son materiales, pero como vemos, materiales no fáciles de preservar, ¿verdad? Esos papiros se van gastando, se van pudriendo. Entonces viene algo importantísimo: la preservación. Se hace por medio de copias. Había que estar copiando esos escritos sagrados. Y había formas de escribirlos. Ahorita les voy a hablar de eso, pero hay algo importante. Gracias al Señor que Él va confirmando hechos que pueden servirnos para afirmarnos en la preservación y en la creencia de las Sagradas Escrituras. Cada vez tenemos más cosas que nos confirman que estos escritos sagrados fueron preservados de error, no se añadió a ellos ni se quitó. Gracias a Dios por eso. Pero no siempre ha sido así, muchas veces ha sido atacado. Y Dios no siempre nos ha dado las armas para defender esto. ¿Por qué será? Porque gracias al Señor, vuelvo a decir, ninguno de ustedes ni yo, estoy seguro, necesitamos todos estos datos para creer las Sagradas Escrituras. Muchos de los que estamos aquí no necesitamos ir a estudiar toda la preservación de las Escrituras y su historia para creerlas, porque al leerlas el Espíritu Santo nos ha dado convicción, y eso es algo tan precioso, la fe. Yo leo aquí y siento y escucho la voz de Dios hablándome. Eso es precioso y eso es un regalo de Dios. Sin embargo, hay otras personas que sí han tenido que ir a investigar, sus dudas les han llevado, y gracias a Dios, Dios ha dado respuestas. Pero como les decía, los críticos de finales del siglo XIX decían que era imposible que Moisés hubiese escrito el Pentateuco, porque en esa época tan antigua no sabían escribir todavía. Y por algún tiempo eso fue creído. Entonces, pero veamos lo que implicaría. Las personas están afirmando que que Moisés, que supuestamente escribió los primeros 5 libros, no los escribió. Entonces ya nosotros nos vemos tambaleando. Si nosotros aceptamos eso, tenemos que decir, y qué otras cosas más no sé yo, que no son como me dijeron a mí. Resulta que Moisés no fue el que escribió eso, fue quién sabe quién. Además, dicen que lo escribieron después de la cautividad de Babilonia, lo cual cambia todas las cosas. Si esas cosas son ciertas, hermanos, mejor nosotros cerramos este libro y nos vamos a estudiar otra cosa, porque no hay un fundamento firme para nuestra fe. Pero gracias al Señor, Él lo preservó, y como les digo, el mismo Espíritu Santo nos da testimonio. Después, los mismos arqueólogos son los que se han dado cuenta de que incluso antes de la época de Moisés encontraron fragmentos, tablillas con escrituras, lo cual desecha esa tal hipótesis. Qué interesante esto de los copistas. Yo no sé, estos datos nosotros debemos saberlos y propagarlos. Los escribas eran personas tan estrictas para la preservación de las Escrituras que más bien podría parecernos exagerado. Un escriba tomaba una copia de las Sagradas Escrituras y comenzaba a copiar. Solo un error en una página, ¿qué hacía? Botaba toda la copia. Eso es algo para nosotros exagerado, pero era
su compromiso de que la copia tiene que ir intacta de como venía el original. Es más, su confianza de que la copia de la escritura era tan fiel al original que una vez que yo tenía la copia bien lista, el original se desechaba. ¿Me comprenden? Eso nos da a nosotros una confirmación de lo importante que era para ellos preservar las escrituras. Imagínense que ellos hacían conteos, escribían conteos de letras, vertical de arriba hacia abajo, y sabían cuántas letras había, de izquierda a derecha cuántas letras había, y en total cuántas letras tenían que haber, incluso hasta diagonal hacían conteos. ¿De qué estoy hablando? De que este es el original y esta es la copia, y voy a hacer conteos de letras, y ahí voy contando. Aquí me salieron 320, tienen que salirme 320 aquí también. De aquí para allá me salieron 500, tiene que salirme 500 de aquí también. Todo es una comprobación rigurosa de que la copia era exacta. Hermanos, los escribas eran tan minuciosos que si la copia original tenía puntillos, que ellos ni sabían que era alguna marquita ahí debajo de una letra, ellos hacían la copia con la marquita sin saber qué era. Ellos no permitían que hubiese una diferencia entre esto y esto. No es como las personas piensan, que ellos iban agregando a su conveniencia. No era así. Un detalle muy importante que tiene que ver con la cultura hebrea, con los judíos, el nombre de Dios. El nombre de Dios no se sabe, el que nosotros llamamos Jehová o Yahvé. Su pronunciación exacta es desconocida, porque por siglos los judíos pensaban que tener respeto por el nombre de Dios era no mencionarlo. Entonces la gente nunca mencionaba ese nombre que se representa con 4 letras, que le llamamos el tetragrama, y la gente no sabía. Cuando llegaban ahí no leían eso, no se decía, y se perdió la forma antigua en que ese nombre podía haber sido pronunciado. Los judíos aún hoy en día tienen esa práctica supersticiosa, porque realmente es una superstición. Cuando el Señor nos manda a no tomar su nombre en vano, no nos está hablando de no poder expresar con nuestros labios el nombre de Dios, sino de tener a Dios el respeto por su nombre y por lo que eso significa. Bueno, pues así era que el escriba, si estaba copiando y llegaba a una parte donde viniera el nombre de Dios, no podía levantar su vista, sea quien sea que llegara, aunque fuese el rey que se presentara, que sabemos la reverencia que se tenía hacia magistrados, reyes, quien sea. El escriba no levantaba su vista mientras terminara de escribir el nombre de Dios. Es un respeto extremo que se tenía por la escritura y por Dios. Este concepto que tengo aquí que dice scripto continua. Es bonito aprenderse palabras así. Les animo. Yo me gusta mucho el latín y hay frasecitas. El otro día comentaba con mi hermano Ronnie al respecto de eso. Es bonito y es bueno ir. ¿Por qué se usaban esos términos? Deben darnos un sentido. La escritura antes estaba escrita de continuo. Todo de continuo. No existían los capítulos, no existían los versículos. Los otros 2 elementos que puse antes, el uncial, es la forma de copiado en que solo se utilizaban mayúsculas, y los minúsculos ya sabemos. Las divisiones de capítulos se dieron por el año 586 antes de Cristo. O sea, se dieron ya desde el Antiguo Testamento. Una facilidad para la lectura. Ahora bien, ¿por qué? Antes las escrituras se leían en voz alta siempre. Incluso la persona, aunque la estuviera leyendo sola, no leía como hacemos nosotros en silencio, sino que aunque estuviera leyendo sola, leía en voz alta. Entonces no se ocupaba
tanto las divisiones, sino que yo mismo al ir hablando puedo darle sentido a lo que estoy leyendo. Pero después fue necesario entonces introducir este tipo de divisiones para aclarar capítulos y luego versículos. Los versículos son mucho más recientes. Hasta el año 900 de la era cristiana se incluyeron en la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una versión que hizo Jerónimo, el que los católicos llaman San Jerónimo, una traducción de las Sagradas Escrituras al latín. Yo sé que es mucha información. Por favor, les ruego a los que están interesados en el material que me manden un mensaje, porque siempre les digo se los voy a mandar y lo olvido, pero si me mandan un mensaje, entonces les respondo con el material. Vamos a estudiar un poquito sobre el canon en lo que nos resta, para saber algo sobre cuáles libros son autoridad en lo que se llama las Sagradas Escrituras y por qué nosotros hay ciertos libros que no consideramos dentro del canon. ¿Qué es canon? Canon lo que significa en su palabra, en el original, es una regla de medir. Eventualmente tomó el significado de norma. Entonces, ya alguien como Orígenes en los primeros siglos utilizó el término regla de fe, queriendo decir que nuestra regla de fe son las Escrituras. Entonces, hablando como hablaba Orígenes, querría decir, las Escrituras son nuestro canon de fe. La regla de fe es los libros de las Sagradas Escrituras. Y entonces el sentido que tiene esta palabra es que son el conjunto de libros que están oficialmente aceptados como libros inspirados autoridad. Importante es que sepamos que la Iglesia no crea el canon, sino que lo reconoce. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Supongamos que somos cristianos de los primeros siglos. Y hay no solo estos libros, sino muchos libros, muchos, que se dicen ser apostólicos unos, otros de escritos de discípulos de los apóstoles o algo así. Entonces, no se trata de que nosotros, las iglesias comenzaron a decir, vamos a decir este sí y este no, sino que ellos reconocieron con parámetros claros cuáles libros deberían ser considerados como inspirados y parte de la Sagrada Biblia. Voy a tratar de poner un ejemplo con los libros de hoy. Por ejemplo, ahora que estoy viendo libros allá atrás, nosotros leemos otros libros que son muy útiles, que son estudios bíblicos, etc. Pero sabemos la gran diferencia que hay entre el único libro que es autoridad y los comentarios que aunque fueran buenos, puede haber hecho cualquier otro hombre de Dios. De eso se trata la canonicidad. No estamos diciendo que los libros llamados deuterocanónicos o apócrifos, o sea, los que nosotros no aceptamos como parte de la Biblia, no estamos diciendo que son del todo inútiles o que no tengan algo de bueno. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que no son parte del canon porque no son libros inspirados por Dios. Aceptar los deuterocanónicos como palabra de Dios es como que yo tome alguno de los libros que tienen buenas enseñanzas que tenemos por ahí y piense que ese libro es inspirado por Dios. No es así. Después vamos a ahondar en cuáles son esos libros dentro de poquito. Vamos a ver. Si nos queda esto claro, ya hemos aprendido bastante. ¿Cómo fue que las iglesias determinaron si un libro era o no debía ser considerado canónico? Vuelvo a repetir, no es cuestión de gustos. No es que la iglesia dijo, a este libro nos gusta mucho, aceptémoslo, este otro casi no nos gusta, o dice cosas que no nos agradan, entonces lo desechamos. Esos no fueron los parámetros. El primer parámetro es, al leer el libro, vamos a decir, ¿es autoritativo? Con esto lo que queremos decir,
La forma en que está hablando ese libro es como si Dios estuviera hablando o no, o está dando sugerencias. Vuelvo al ejemplo, supongamos que yo hago un libro y que hago un libro al respecto de un tema espiritual. Lo que yo puedo dar es lo que yo percibo y no puedo hablar autoritativamente. Yo sugiero, yo propongo mi forma de pensar y eso es lo más que puedo hacer. Yo no puedo hablar y decir, tienen que hacer esto de esta manera porque, como si yo fuese autoridad divina. Eso precisamente es una de las marcas de los libros inspirados. Dios habla con autoridad. En el Antiguo Testamento sabemos que se dice, así dice el Señor. Esto es lo que Dios manda. Esto es lo que Dios condena. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo hablando con autoridad. Y le dice, como estuvimos estudiando varias veces en los Evangelios, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Eso se llama autoridad. Lo que yo digo es autoridad, dice Cristo. O sea, Él está hablando con autoridad divina. Otros libros que hay, que estuvieron en el examen, digamos, no tenían estas características. No hablaban con autoridad. Contaban la historia como quien la cuenta, pensando que voy a hacerlo lo mejor que yo pueda, pero probablemente me equivoque en lo que estoy diciendo. No me crean todo. Y así no habla Dios. Es profético. En las Escrituras, Dios dice lo que va a ocurrir desde antes. Y Él así lo dice. Dice, ¿quién otro como yo que anuncio lo por venir? Nosotros tenemos en las Escrituras la prueba de que Dios las inspiró porque Él anuncia el porvenir y lo hace con autoridad. Ahora sí, es auténtico. Nosotros aceptamos en lo que... Ahorita vamos a partir el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, pero lo que queremos decir es que tiene que haber autenticidad en el autor. Por eso les decía, si los libros de Moisés no los escribió Moisés, nosotros tenemos un gran problema. Creemos que los libros que se atribuyen a Moisés los escribió Moisés. Y que el libro que dice Evangelio según San Marcos, lo escribió alguien que se llamó Marcos. Eso es lo que queremos decir con que es auténtico. El que dice que lo escribió, lo escribió. No fue que yo voy a hacer un libro y voy a decir que lo escribe Eduardo, que lo escribe un hermano, pero no es él el que está escribiendo, soy yo que estoy falsificando. A eso es a lo que me refiero. Fue leído y usado por el pueblo de Dios. Eso es un parámetro importante. No somos los primeros, no estamos inventando nada, sino que las iglesias se cuestionaban. Nuestros otros hermanos de la misma fe, de esa común fe que fue dada a los santos una vez, los usan, los reconocen, que es algo importante para nosotros, porque nosotros no podemos manejarnos como una fe aislada de todos los demás. Es cierto que en nuestro medio pocos son los que están entendiendo o teniendo la comprensión de las Escrituras que nosotros hoy proclamamos. Pero hermanos, no estamos solos. En muchas otras partes tenemos hermanos que creen como nosotros y más aún a través de la historia tenemos hermanos que murieron por la fe que nosotros defendemos hoy. Esto es parecido. Entonces, y el otro es dinámico, ese que es importantísimo. Ese es importantísimo, hermanos. Es esto que está escrito aquí, ¿qué efecto tiene en la vida de los hombres? ¿Cambia vidas? Ese texto que está diciendo que es inspirado, por decir algo, ahora salió el Evangelio de María Magdalena y el de no sé, cosas así. Nada más estúdielo. Ese Evangelio, ¿cambia vidas ese Evangelio? ¿Transforma corazones? ¿Limpia al pecador de su pecado? Eso nos tiene que dar una marca de si Dios lo aprobó o no. Nos quedan 5 minutos y entonces vamos a ver, hoy vamos a terminar con este que es el canon del Antiguo Testamento. Luego vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. Los hebreos, ese es uno de los argumentos, lo que voy a decir es uno de los argumentos que tenemos para no aceptar como escritura sagrada los libros llamados deuterocanónicos o apócrifos.
Los hebreos no los aceptan en su canon. Para saber nosotros cómo es la Biblia hebrea es nuestro Antiguo Testamento. Esa es la que ellos consideran su Biblia. Pero hay unas diferencias. Por ejemplo, ellos no tienen primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, sino que ellos tienen el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas. Esa es la diferencia. O por ejemplo, los profetas que nosotros tenemos divididos, Daniel, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos los que llamamos profetas menores, que son 12 libros, en la Biblia hebrea son esos libros, pero son un solo libro que se llaman los profetas menores. Esa es la diferencia entre lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento y la Biblia hebrea. El testimonio de Cristo es este. Vamos a leerlo en Lucas 24:44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y aquí viene una descripción de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa división de las Sagradas Escrituras es dada por Cristo y es la que nosotros aceptamos. Los libros llamados apócrifos son libros del Antiguo Testamento. Vamos a ver si tengo aquí la lista. No, parece que no. La tenemos, si Dios quiere se las traigo para de hoy en 8. Esos 7 libros son parte de la tradición judía. Son libros que tienen buenas enseñanzas, algunos. El libro de sabiduría, por ejemplo, y el libro de eclesiástico incluso fueron citados por los reformadores. Pero citar un libro no significa que le estoy dando la autoridad divina. Nosotros vemos que hay libros escritos por hombres con cosas buenas. Eso no lo estamos desechando, pero no los aceptamos como literatura inspirada por Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, tenemos que decir, nosotros tenemos como Antiguo Testamento el canon hebreo. Si los mismos judíos no aceptan esos 7 libros como parte de su canon, ¿por qué nosotros habríamos de aceptarlos? Luego vamos a ahondar en cuáles frases, por ejemplo, de esos libros nos indican que no están hechos con autoridad. Unos 2 versículos para irnos con esto en la mente. Juan 10:35. Cristo está defendiendo una expresión que él dijo. Y dice así: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y Cristo dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Cristo Jesús está afirmando que la Escritura es infalible y que no puede ser quebrantada. Lucas 11:51. La expresión de Cristo dice esto: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que os será demandada de esta generación. Cristo Jesús está avalando de esta manera lo que se escribe desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, un dato importante, ya vamos a terminar, es cuando Jesucristo estaba en nuestra tierra, la versión de las Sagradas Escrituras que Él usó y la que usaron los apóstoles era el Antiguo Testamento traducido al griego. Y esa versión sí contenía esos libros deuterocanónicos, pero que los contuviera no es un argumento válido para tenerlos como canónicos, porque ellos nunca los citaron como palabra de Dios. Es decir, Cristo citó muchísimas veces el Antiguo Testamento, los apóstoles en sus epístolas lo citan,
pero nunca citaron los libros llamados deuterocanónicos. Entonces vamos a continuar de hoy en 8 días y hermanos, les animo a estar tomando notas y a preguntar si algo no quedó claro, porque mi afán es que este estudio bíblico nos fortalezca en por qué nosotros afirmamos que este libro que tenemos como sagrado lo es. Que el Señor los bendiga.